Ok, bueno, Dios me les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar acerca de números 26 y vamos a hacer tres cositas bastante interesantes. La primera es que vamos a comparar un poquito este capítulo con el capítulo uno de números. ¿Y por qué? Porque en el capítulo uno hay un censo y ahora Dios a Moisés le ordena que haga otro censo. La diferencia es que del censo del capítulo uno era para organizarse militarmente y conquistar Canaán, o sea, contar quiénes iban a pelear. En este censo del 26 se van a repartir la tierra por herencia, por familias, por clanes, por tribus, y como veíamos en el versículo de hoy, la tribu más grande iba a recibir obviamente más tierra, más tierra. Entonces, el propósito principal del censo de números uno era el conteo militar, y el del 26 es el conteo ya para entregar la tierra. ¿Ok? Hay una generación que se cuenta en números uno y hay otra que se cuenta en números 26. La primera es la que sale de Éxodo, en el Éxodo, perdón, salen de Egipto. Bueno, ya sabemos por lo que hemos estudiado que ellos pecaron, dudaron, hicieron tantas cosas que Dios no les permitió entrar a la tierra. Y estos nuevos son los que van a entrar. Estos nuevos son los que van a entrar. El resultado de estos censos, todos los guerreros, excepto Josué y Caleb, iban a morir en el desierto. Y toda esa generación. ¿Ok? En el número uno. Todos esos guerreros del número uno, a excepción de Josué y Caleb, morirían. Y en el 26 este resultado sirve como una base, como les dije antes, para dividir la tierra y mostrar el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham por allá en Génesis. Como dato curioso, para finalizar esta primera parte, los levitas en número uno no se cuentan para la guerra. Y en el 26 tampoco se cuentan para la guerra, pero se cuentan aparte y residen ciudades eh, bastante distribuidas por todo el territorio, porque ellos eran los que servían. No iban a tener una heredad como tal, sino que ellos iban a vivir en algunas ciudades y vivirían de los 10, los 10. Entonces, resumiendo esta parte, el primero iban a saber con quién se contaba para pelear y el segundo para saber quién iba a recibir la tierra. Ahora, socialmente, eh, hay un reparto equitativo, hay una herencia, ¿ok? Se cuentan las tribus, a mayor población, mayor territorio, y eso iba a evitar algún conflicto interno que normalmente hay en el ser humano, porque se le dio más a él que a mí, eso es injusto, por eso, ¿ok? Cada familia iba a tener un patrimonio y más adelante veremos cómo hay una protección a los marginados, en este caso las hijas de Zelofejad. Ahora, el reparto equitativo por la tierra era una herencia. Dos, iba a dar una identidad y una pureza tribal, es decir, una identidad por tribu y una pureza por tribu. ¿Ok? Este censo iba a confirmar legítimamente cómo iban descendiendo desde Jacob hasta los que vivían en este momento. Era vital para mantener el orden social, que cada tribu tuviera sus funciones específicas. ¿Ok? Los levitas para el liderazgo en la parte religiosa, y los de Judá como un liderazgo militar. ¿Ok? La preparación militar también, los varones por encima de 20 años eran aptos para la guerra. ¿Ok? Y se estaban organizando para conquistar sitios y para defenderlos. ¿Ok? Era algo de ellos completamente.
¿Cómo completamente? Ve, Dios ordena, ellos actúan y tienen un ejército. ¿Ok? Era el ejército nacional. Como les decía, en la sociedad habían exclusiones, pues. Y cuando una mujer no tenía un esposo, ella era marginada porque así era su cultura. ¿Ok? Ahora, cuando habla que los mayores de 20 años no iban a tener parte ni porque murieron, pero tampoco los que se rebelaron en la rebelión de Coré, tampoco iban a tener, ¿ok? Entonces hay una exclusión, una exclusión. Y también con estas mujeres que vamos a nombrar más adelante con más detalle, que no tenían, su papá no estaba y ellas no se habían casado, ¿ok? También veremos el poder de los líderes religiosos, cómo los levitas son contados y son separados. Ellos eran el liderazgo religioso, los que se iban a encargar de servir al pueblo para los sacrificios y esta cercanía con Dios. Y por último, el registro de los grupos vulnerables. En el versículo 33, las hijas de Zelofejad. ¿Ok? De ahí en adelante hay una ley para las herencias femeninas. ¿Ok? Algo que no es normal en ese entonces, pero que sí Dios lo hace porque ellas hablan con Moisés. Y de ahí en adelante eh, se hace una ley para las herencias femeninas. Entonces, vamos a ver un censo, no vamos a ver un conteo de números, vamos a ver nombres de personas, vamos a ver personas que pertenecen al pueblo de Dios. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ya hicimos la comparación entre los dos censos. Ahora bien, fíjense ustedes. Dios ordena un censo después de una plaga, ¿ok? Después de una plaga. ¿Cuál fue la plaga? Bueno, estas personas estaban adorando a Baal Peor. Está el caso de este hombre con la Madianita y cómo Finés va y los mata, los atraviesa con la lanza y en ese entonces hay una plaga y justo cuando Finés mata al hombre, se detiene, se detiene. Entonces Dios dice, bueno, yo no sé si ese evento terminó de dejar atrás a la generación, digamos, perversa de alguna manera, o desobediente, esa generación rebelde con esa plaga. No, no, quizás el texto no lo dice, pero comienza después de una plaga, bueno, Dios dice, bueno, vamos a ver quién queda, qué persona hay y cómo vamos a dividir la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes fueron contados y quiénes fueron los excluidos? En el versículo 64 y 65, vamos a leerlo rápidamente. Los contados y los excluidos. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Es decir, ellos no estaban, ya los que habían contado. Porque Jehová le había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Que más adelante vamos a ir viendo qué hizo cada quien. ¿Para qué serviría el censo? Bueno, les comenté al principio y el versículo 52 al 56 nos lo dice más específicamente. Habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Y es importante, los nombres, no solo números. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte.
y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme la suerte será repartida entre el grande y el pequeño. Ahora, el censo servía para esto. Ya hay la herencia, ya van a vivir allí. Claro, más adelante vemos algunas cosas que pasan, pero el plan de Dios es, aquí ya está lo que les prometí. Aquí ya está lo que les había comentado antes. Entonces, fíjense ustedes, el principio del censo. El principio del censo era para conquistar, sí, para conquistar. Este censo del 26 ya es para dar la tierra. Ahora, fíjense ustedes, a nosotros se nos es prometida una tierra, tenemos una heredad con Dios y, y por fe y porque Dios nos los enseña y por todo lo que Él nos da todos los días, nosotros tenemos la certeza de que la heredad que tenemos con Dios es eterna y la tenemos. ¿Ok? Y Efesios dice que nos ha hecho sentar en lugares celestiales, o sea, que estamos allí, estamos allí. Ahora, de nosotros depende si vemos la historia de números en una retrospección, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26, cómo se fueron dando las cosas, cómo ellos despreciaron una y otra vez la buena voluntad del Señor y muchos se quedaron, muchos se quedaron. Entonces, creo que nosotros debemos ajustar muchas cosas en nuestras vidas y no quedarnos, y no quedarnos. ¿Ok? Primero. Segundo, Dios cuenta a los suyos. Y como les dije, no es por número. No es por número. Si ustedes ven allí, Él va estableciendo de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, y así sucesivamente en todos estos, va dando los nombres de las personas. Es porque son importantes. Porque son importantes. Al igual nosotros. Nosotros no simplemente somos un número en las congregaciones o un número en la sala donde nos conectamos en la mañana y los que se conectan en las noches en los discipulados, los que se conectan en las noches con los hermanos de Chile. No son números, son personas. Son valiosos, son visibles, son tangibles, personas que sienten. No somos un número perdido. Somos miembros valiosos del cuerpo de Cristo. Número 3, la tierra se reparte según el censo. En este caso, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación no con la heredad que le está hablando en el primer punto de las aplicaciones, sino que miren, Dios nos da a nosotros como individuos, nos da recursos, nos da dones, ¿ok? Recursos y dones. Ahora, según nuestra disposición y fidelidad, es lo que Él nos va a ir dando. La pregunta que tenemos nosotros que hacernos internamente es, ¿qué heredad, qué nos está dando Dios? ¿Qué roles tenemos en casa, en la iglesia? ¿Qué ministerios, qué bendiciones? O qué cosa no estoy haciendo? Quizás por miedo. Quizás por miedo. Tantos hermanos nos dicen, mira, sería bueno que estés aquí. Eso es Dios hablando, ¿no? Él no va a venir en una nube dorada y te va a decir, mira, haz esto. Él usa a personas y sobre todo usa a, a personas sabias. ¿Qué pasó? Un avión aquí. Personas sabias, personas fieles, personas que buscan de Él. Entonces, hay algo quizás que no te está dejando actuar, tomar esos dones o usarlos que Dios te está dando. Em, Otro, los levitas no recibieron tierra sino a Dios. Y eso, ¿qué significa? Bueno, fíjense. Servir no significa tener siempre un territorio visible, pero son personas necesarias. ¿Ok? Con esto no estoy llamando a la mediocridad, no estoy llamando a que no, no estoy llamando a eso. La observación que se está dando es, necesitamos de levitas que sirvan a Dios con un corazón sincero, ¿ok?
Esa es la mayor bendición. Y Dios va a recompensar a esos levitas supliendo sus necesidades. ¿Ok? Y las hijas de Zelofejad aparecen, versículo 33. Debemos, así como ellas fueron incluidas en el censo y de ahí salió la ley para que se incluyeran a las mujeres, nosotros debemos incluir en nuestras congregaciones a aquellos que son marginados, no por nosotros. Yo creo que en nuestras congregaciones nosotros no marginamos a nadie, sino a aquellos que son marginados en la calle, en la sociedad, incluirlos. Recuerden, no somos un número, somos nombres importantes, somos nombres importantes. Hay personas que no son escuchadas en sus casas, en sus ámbitos. Nosotros, sobre todo los levitas, debemos hacer esto, escucharlos, eh, ayudarles, ¿ok? Consolarles. Es interesante entender esto. Ahora, fíjense ustedes ahora, vamos a hacer otras preguntitas que hice entre el sábado y ayer. ¿En qué área de nuestras vidas necesitamos dejar esa mentalidad de la vieja generación? Fracasos, culpa, patrones antiguos. En nuestras vidas los patrones son muy marcados por nuestros padres y así sucesivamente por las generaciones antiguas. ¿Qué necesitamos dejar atrás? ¿Ok? Para ser contado en este censo nuevo, es decir, para que estés activamente presente en el pueblo. Cosas que no te dejan participar activamente en tu congregación. ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué propósito, qué bendición o qué ministerio crees que Dios te está dando y tú no estás recibiendo por quizás por falta de visión o por falta de escuchar a aquellos que te están animando a que hagas algo de servicio en tu casa, donde tú te desenvuelves y en la iglesia? También es necesario en la iglesia. El censo, ¿verdad? Lo estamos trayendo a nuestro día de hoy y es porque Dios conoce tu nombre y tu lugar. Dios conoce tu nombre y tu lugar. Él te está dando la bendición, Él te está dando dones espirituales, Él te está dando maneras en que puedes servir a los demás. Ahora, ¿los estás escuchando? Esa es la última pregunta. Y finalizamos con esto. Finalizamos con esto. En este capítulo, Dios nos enseña no solo a llevar cuentas, como les decía al principio. Vamos a llevar nombres. Vamos a llevar nombres. Este censo no fue un trámite frío, solo que los de Rubén hagan una colita aquí, los de Isaacar una aquí, los de Neftalí por allá. No. Esto fue un acto de restauración. Recuerden que vienen de una plaga, vienen de tantas cosas y Dios los está restaurando. Miren, ustedes son el pueblo y vamos a repartir la tierra. ¿Ok? La generación que nació en el desierto, mientras el pueblo andaba, la generación que nació en el desierto no heredó el desierto. Esa generación heredó la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios hoy nos está contando para una herencia que quizás no vemos, hay otros que eh, con una visión un poquito más abierta la entienden mejor que otros, pero está. No importa si la generación anterior falló, si naciste en el desierto, lo importante es que Dios te tiene en el censo de hoy en día para que tengas sus bendiciones. Vamos a orar. Te alabamos.